Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Primera de Corintios. Continuamos en Primera de Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice ahí a partir, capítulo 10, versículo 23, capítulo 10, seguíamos en el capítulo 10, a partir del versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Quiero repetir este versículo, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que tú nos permites meditar en esta mañana con toda la libertad. Ahora, Padre, que al hacerlo tú hables a nuestros corazones, a nuestras necesidades, a lo que tú quieres cambiar de nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos ahora ser como tú, Señor, cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos años salió un libro que de repente se volvió en un bestseller a nivel mundial, un libro que yo sinceramente, hermanos, leí el primer capítulo, el segundo lo leí a duras penas, el tercero llegué a la mitad y ni siquiera lo terminé porque me pareció que no aportaba en realidad nada nuevo, no me aportaba mucho. Este es un libro que se llama Una vida con propósito. Y lo más sorprendente de este libro es que se volvió un bestseller mundial, vendió millones y millones de copias en el mundo, entre los cristianos y no cristianos. Hasta una prima mía que estudió para monja lo leyó, ¿no? No se convirtió, pero lo leyó. Y lo más sorprendente es que yo incluso conocí iglesias completas que cambiaron todo. De repente dijeron: vamos a parar el estudio de la Biblia, ¿verdad? Y entonces toda su enseñanza de 6 meses o de un año lo hicieron fundamentado en este libro, Una vida con propósito, ¿no? Las predicaciones, la enseñanza, todo se hizo alrededor de este libro. Independientemente de si ese libro es bueno o es malo, dice la verdad o dice alguna locura, esto nos muestra, hermanos, cómo el ser humano está en busca de propósito. Los seres humanos estamos en busca de propósito. No nos resistimos a decir solo vivir, trabajar y finalmente morir sin un propósito. Los cristianos sabemos que no. Lo más sorprendente es que este libro lo compraron también los cristianos. Se supone que los cristianos tenemos propósito. Pero este libro y las ventas de este libro demuestran con cuánta ansiedad buscamos propósito. Y este pasaje habla precisamente acerca de nuestro propósito. El pasaje que ahorita leímos, 1 Corintios 10, del versículo 23 al versículo 33, habla acerca de nuestro propósito. Habla acerca de cuál es el propósito de nuestras vidas. No es todo el propósito, pero habla mucho de cuál es nuestro propósito. Y aquí Pablo nos va a decir 3 cosas acerca de esto. Déjenme dividir este pasaje en 3 cosas.
3 asuntos que Pablo nos va a decir acerca de nuestra vida. Primer asunto, hermanos, nosotros vivimos no bajo la ley, sino bajo principios. Nosotros vivimos no bajo la ley, sino bajo principios. Ahora no vivimos, ya no estamos sujetos a la ley. El Señor Jesucristo cumplió la ley por nosotros y nosotros no estamos viviendo bajo la ley, o no deberíamos vivir bajo la ley. De repente, cuando algunos hermanos se me ponen muy legalistas, le digo, bueno, hermano, si quieres ser tan legalista y quieres vivir bajo la ley, para empezar te me desnudas ahorita, porque la ley dice que no podemos vestir vestidos de doble hilo o de hilo diferente. Y perdónenme, todas nuestras telas tienen mezcla de hilos. Así es que pues vamos a empezar por allí, ¿no? Dice la ley que si cumples una parte de la ley, estás obligado a cumplir toda la ley. Ya no vivimos bajo la ley. Ahora nosotros, como cristianos, vivimos según los principios de la palabra de Dios. Según los principios de la palabra de Dios. Y vivimos para nuestra misión. Versículo 23, por eso lo repetí, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El gran problema, hermanos, es que a veces no entendemos la misión y hacemos las preguntas incorrectas. A veces se acercan hermanos y me dicen, oiga, hermano, fíjese que me invitaron a una reunión en la oficina y pues imagínese, va a haber, casi todos son inconversos, casi allí va a haber alcohol y esto, y hermano, ¿usted cree que yo deba ir? O hermanos que preguntan, ¿y usted cree que esto es correcto o aquello es correcto? O los cristianos podamos hacer esto o los cristianos podamos hacer eso. Y hermanos, estamos haciendo las preguntas equivocadas. Eso es hacer las preguntas equivocadas. Todo me es lícito. La pregunta equivocada es, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? La pregunta correcta es, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es nuestra misión? La pregunta es las cosas que yo hago, las cosas que voy a hacer, al lugar donde voy a asistir, ¿de qué manera avanza hacia la misión? ¿Cómo ayuda esto que voy a hacer a la misión, hacia mi propósito como creyente? Mire lo que dice el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que yo hago, hermanos, no es para mi beneficio. Lo que yo hago no es para mí, para lo que yo gane, no es para mi satisfacción. Lo que yo hago simplemente debe ser para su gloria, para la gloria. Y hermano, hoy tenemos una manera de dar gloria. El pueblo judío tenía su manera de dar gloria. Y nosotros, es la misma manera, pero nosotros se manifiesta de manera diferente. Hoy tenemos una manera de dar gloria a Dios. Cada vez que usted comparte el evangelio, cada vez que yo comparto el evangelio a una persona que no conoce a Cristo, así es la manera de darle gloria a su nombre. Hay quienes piensan que darle gloria es alabando, hermano, la alabanza es muy importante, pero eso no es la forma de dar gloria. Si realmente nos ponemos a pensar cómo darle gloria a Dios, la manera de darle gloria a Dios es compartiendo el evangelio, es cumpliendo la misión que Él nos dejó. Si nosotros no tuviéramos que compartir el evangelio, no hay razón, hermano, para que estemos aquí en la tierra. No hay razón. Estar en la tierra como para estar en las luchas y esto, y vivir en las dificultades, y entonces no tendríamos propósito.
Nuestro propósito es darle gloria a Dios. Y le damos gloria cuando compartimos el Evangelio. Y si esa no fuera nuestra misión, no tiene sentido que estemos en la tierra. No hay sentido. Ahora tenemos un propósito más allá de nuestra propia vida. Porque lo que hacemos aquí, hermano, tiene efectos eternos. Cada vez que usted comparte el Evangelio y alguien viene al Señor, usted está haciendo un eco en la eternidad, hermano. Usted está haciendo algo que va a tener eco en la eternidad. Debemos conocer la misión correcta, alcanzar al mundo para Cristo. Esa es nuestra misión. Así es que cuando usted diga, esto es correcto o esto es incorrecto, hermano, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta, esto que hago, esto que voy a hacer, ¿contribuye a la misión? ¿Esto que voy a hacer adelanto en la misión? ¿Le voy a dar gloria a Dios al compartir su evangelio? Hermano, si su respuesta es sí, tiene toda la libertad de hacerlo. Toda la libertad. En segundo lugar, debemos aprender a vivir en el testamento correcto. Pablo dice 2 veces, todo me es lícito. Todo me es lícito. No todo me conviene, no todo me edifica, pero todo me es lícito. Y hermano, actualmente hay sectas cristianas o que están al amparo del cristianismo, incluso cristianos que tienen una fascinación con la nación de Israel. Hay esta fascinación por todo lo judío. Y hermanos, debemos de amar a Israel porque es el pueblo de Dios, pero no somos judíos, hermano. Ni usted ni yo somos judíos. Y estos hermanos que tienen esta fascinación por todo lo judío, creen que ahora se tienen que sujetar a la ley. La ley se cumplió en Cristo y yo tengo libertad. Yo tengo libertad. Y en esa libertad, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello, hermanos? No. ¿Qué me conviene? Esa es la pregunta. Yo tengo libertad. Yo ya no tengo que vivir bajo reglas, bajo mandatos, bajo estatutos establecidos, ni siquiera por nadie, por mucha autoridad espiritual que tenga. Nos encantan los estatutos. Nos encantan los estatutos. Nos encantan las reglas. Pero no tenemos por qué vivir bajo ellas. No son leyes ni prohibiciones, hermano. Nosotros no vivimos en el Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Testamento. Vivimos por los principios. Déjame hacer una aclaración. No estamos hablando del pecado, hermano. La Biblia dice claramente lo que es pecado. Cuando hablamos de todo me es lícito, aquí Pablo no está hablando del pecado, hermano. Ni se imagine que Pablo está hablando del pecado. Hay cosas, la Biblia cuando algo es pecado, la Biblia dice claramente lo que es pecado. La Biblia dice exactamente lo que es pecado. No lo menciona. De lo que está hablando Pablo es de todas aquellas cosas que la Biblia no dice claramente que algo es pecado, cuando la Biblia no se pronuncia exactamente acerca de ciertas cosas. Allí es de lo que está hablando Pablo, porque cuando hablamos de lo que es pecado, hermano, eso es pecado y punto. Primera de Corintios, unos capítulos anteriores, versículos 6, capítulos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Es claro que Pablo, por un lado, está hablando allí en el capítulo 6 de lo que es pecado. Y lo distingue claramente de aquellas cosas sobre las cuales nosotros tenemos libertad. Si estamos claros, hermanos, que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado. Estamos claros en eso. ¿Sí? Es que se quedaron así. ¿Sí, hermanos, o no? Pablo está hablando de aquellas cosas que la Biblia no dice que son pecado. La Biblia dice claramente que embriagarse es pecado. Embriagarse es pecado. Y hay hermanos que dicen, oye hermano, ¿y si me tomo una copa? Bueno, 2. Esa es la pregunta incorrecta, hermano. Esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿esto me conviene? ¿Esto adelanta la misión? ¿Esto me controla? Ahí les va para los que se asustan porque alguna vez han visto que algún hermano se tomó una copa y pegan el grito en el cielo y madre mía, cualquier cosa que nos controle, cualquier cosa, hermanos, que nos controle. Acá, hermanos, es acá, la predicación es acá. Cualquier cosa que nos controle, hermanos, es pecado. Incluso la comida, para los que tenemos ese problema. Usted pela los ojos y ve a un hermano con una copa, pero no se asusta cuando un hermano pega tremenda tragada. Nos encantan las reglas, las leyes. Tenemos una misión. ¿Esto que hago contribuye a la misión? Todo me es lícito, no se refiere al pecado. Son áreas que no son pecado, son principios. Al final, hermano, vea la maravilla. Tenemos la libertad de escoger. Tenemos la libertad de decidir. Yo tengo la libertad de tomar decisiones inteligentes. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano? Que no nos gusta pensar. Y preferimos que alguien me diga qué debo hacer o qué no debo hacer. Es más fácil para mí. Para mí es difícil pensar, pero es muy fácil que alguien... Mejor dime, hermano, ¿tomarme esto es bueno o es malo? ¿Ir a este lugar es bueno o es malo? Mejor dime si lo hago o no. Es más fácil dejarme controlar. Pero hermano, esta no es la vida cristiana. Si usted quiere reglas y leyes, usted está en el testamento equivocado. Usted sigue en el Antiguo Testamento. Vivimos en Cristo, vivimos en libertad, vivimos por principios para tomar las decisiones correctas. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. La palabra que aquí tradujeron como edificar habla acerca de una construcción. Cuando se levanta una construcción. Podríamos decir, todo me es lícito, pero no todo me construye. Pero no todo me hace crecer. Debemos vivir vidas de principios, ser pensantes, pensando siempre en si lo que hago, lo que hablo, lo que digo, todo lo que hago contribuye a la misión. Segundo punto de Pablo acerca de este pasaje, lo más importante son las personas. Lo más importante son las personas.
La Biblia nos dice que nuestro enfoque debe ser en las personas. Hemos visto a través del capítulo 9 y capítulo 10 cómo Pablo está corrigiendo una actitud de los corintios que es el materialismo. El materialismo de los corintios que los hacía tener conductas muy equivocadas. La Biblia dice que nuestro enfoque debe ser en las personas. El materialismo se enfoca en las cosas. La Biblia dice que en las personas, el materialismo dice que nos enfoquemos en las cosas. Lo único que es duradero, hermanos, lo único que va a tener efecto en la eternidad, no son las cosas. No son las cosas, hermano. Lo que usted construya material, y no quiere decir que deje de hacerlo, lo que usted construye en lo material, eso se va a destruir, se va a quedar, no va a servir. Lo único que va a tener efectos eternos es la palabra de Dios y las personas. La pregunta no es, hermano, entonces ¿debo trabajar o no debo trabajar? No, hermano, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿dónde debo invertir mi vida? Piense, ¿dónde debo invertir mi vida? Y hermano, les he dicho a través de todos estos mensajes, no necesita usted mañana ir y renunciar a su trabajo, mañana ir y vender su negocio. No. Es ¿dónde está su corazón? ¿Dónde va a invertir su vida? ¿Dónde va a invertir sus talentos? ¿Dónde va a invertir lo que usted es? ¿En las cosas que se destruyen o en las cosas que tienen efectos eternos? Y Pablo nos dice aquí que lo que debemos hacer siempre es pensar en la conciencia de los otros. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No busco mi propio bien, sino el del otro. Déjenme platicarles algo que pasaba en Corinto. La religión pagana de Corinto, decía que la carne era un medio de transmisión de espíritus. La carne, ellos creían que lo físico era malo. No, entonces la carne tenía espíritus y entonces al yo comer la carne, ¿verdad? Esos espíritus llegaban a mi vida. Por eso yo tenía que llevar esta carne al templo pagano de ellos, ¿verdad? Y entonces ofrecerla en sacrificio. Yo ofrecía el animal que había que sacrificar, una vaca, un cordero, lo que sea, y entonces yo lo ofrecía en sacrificio en el templo, y de esa manera esta carne quedaba limpia y yo la podía comer con toda libertad, ¿sí? Ese era el pensamiento de los corintios. Esto era algo real para ellos. Y nuestros hermanos de esta iglesia vivían en ese contexto, ¿sí? Pero Pablo les decía, la carne es carne. O sea, la carne es carne, hermano. Y esto se los digo porque si ahora en octubre me ven comiendo un pan de muerto, pues no se me escandalicen, por favor, porque ya viví eso, dice Pablo. La carne es carne, hermano. Y Pablo lo que les dice, cómala con toda libertad. Dice, pero, y aquí viene, pero, si esto hace tropezar a mi hermano, no como. Cómelo tú en privado. Si yo lo hago en privado, bueno, ese es tu problema. Pero si mi hermano, yo lo hago tropezar con lo que como, dice Pablo, entonces abstente allí sí. No por ti, no por tu conciencia, sino por la conciencia de tu hermano. Versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. ¿Sí leyeron? De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hermano, yo he viajado por China
y he comido cosas que mejor ni he preguntado. Me lo ponen enfrente y mejor ni pregunto, ¿no? Las cosas más extrañas. Pero tengo esa libertad, hermano. Si lo sacrificaron a sus ídolos, no sé. A mí me lo pusieron enfrente, sabía bastante bueno, mucho de lo que comí, ¿verdad? Y me lo comí. Pero, dice Pablo, versículo 27, si algún incrédulo os invita, ¿sí? Pero, si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijera esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, la tuya, no. La conciencia, digo, la tuya, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Es el mismo principio de Filipenses. Es el mismo principio de Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En el contexto del amor, no hagáis nada, hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. El materialismo nos enseña que la felicidad personal es la máxima prioridad de mi vida. El materialismo enseña que la felicidad personal es la máxima prioridad de mi vida. La Biblia nos enseña que si ponemos a Dios y a los otros primero, tendremos gozo y felicidad. Si busco lo mío nada más, nunca seré feliz. Nuestra realización completa, hermanos. La realización completa de nuestras vidas. El propósito completo de nuestras vidas es vivir para Dios y vivir para los otros. Vivir para Dios y vivir para los otros. Y el ejemplo nos lo dio Cristo. Él sacrificó todo. Todo sacrificó hasta la muerte por nosotros, hermano. Ese es el mejor ejemplo. La pregunta es, ¿yo he sacrificado yo? ¿Yo he sacrificado todo por los otros? Nada más excluya a sus hijos, hermano. Pues usted dice, sí, por mis hijos. No, ponga a sus hijos aparte, porque cualquier ser humano, aunque no conozca a Cristo, es capaz de sacrificar todo por sus hijos. Entonces, haga a sus hijos aparte, porque yo entiendo que usted es capaz de sacrificar hasta su vida por sus hijos. Ahora sí haga la pregunta. ¿Hemos podido o hemos sacrificado nuestra vida por otros? Porque en esa medida encontraremos nuestra realización y nuestra felicidad. Ponga a sus hijos aparte. Dios nos da el poder de decidir. Esta es una verdad que usted debe guardar en su corazón. A veces hay hermanos, ¿no?, que nos dicen, oiga, y va a haber una fiesta y va a haber inconversos. ¿Cómo ve, pastor? ¿Usted cree que yo pueda ir? Porque pues ahí va a estar, ¿no? Fíjese lo que dice el versículo 27.
Si algún incrédito os invita, ¿qué dice? Y queréis ir. Si algún incrédulo, no hermano, si algún incrédulo os invita, ¿qué dice? Y queréis ir. ¿En quién está la decisión? En usted, hermano. Tome usted la decisión. El Señor no diría, pues vaya, ve, no vayas, no, mejor no vayas. No. ¿Qué dice? Si algún incrédulo os invita y queréis ir. Pablo no les dice, miren, si los invitan los incrédulos no vayan, si los invitan los hermanos y vayan. ¿Qué dice? Si algún incrédulo os invita y queréis ir. Pablo claramente, la Biblia claramente nos deja a nosotros que la decisión. Yo tengo la decisión, todo me es lícito, porque esa sigue siendo la pregunta incorrecta. Tenemos libertad, Dios nos trata como adultos. Qué bonito es ser adulto, ¿verdad? Una vez escuché, me encantan los adultos porque toman sus propias decisiones y se hacen responsables de ellas. Pero ¿sabe qué, hermanos? No nos gusta ser adultos. Preferimos culpar al pastor y decir, dígame usted, pastor, ¿cómo ve? ¿Voy o no voy? ¿Cómo ve? ¿Hago esto o no lo hago? ¿Cómo ve? ¿Una copita o dos? ¿Cómo ve, pastor? Dígame usted, ¿cómo lo hago, hermano? ¿Sabe qué dice el Señor? Tome usted la decisión, hermano. Tome usted la decisión. Pregúntese, ¿esto contribuye a la misión? ¿Esto contribuye a mi crecimiento? ¿Esto contribuye a que yo pueda establecer testimonio delante de otros? Si su respuesta es sí, hermano, adelante. Estamos excluyendo de aquí lo que la Biblia dice claramente que es pecado. La misión se cumple estableciendo relaciones, hermano. La misión se cumple estableciendo relaciones. Yo solamente puedo cumplir la misión de Cristo si me relaciono con los demás. Me encanta cuando el Señor Jesucristo, me encanta, estaba sentada entre publicanos y prostitutas y pecadores. Ahí sentado en medio. A veces ahí en la convención, cuando voy, algunos pastores, ¿no? Entre las bromas y todo, ay, no, es que si yo me ven en tal lugar o si me ven con tales personas, ¿qué van a decir de mí? Supongo que muchas cosas, hermanos, sí, de veras, supongo que muchas cosas. Si lo dijeron del Señor Jesucristo, ¿qué dijeron los fariseos? Oye, tu maestro allí sentado con prostitutas, con publicanos y con pecadores, ¿ese es tu maestro? ¿No lo dijeron del Señor? Hermano, seguramente van a hablar de usted, seguramente. Pero no hay otra manera de alcanzar al mundo. Nada más no me salga como el hermano Julka, ¿no? Estoy aquí evangelizando. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo, hermano, si no nos relacionamos con el mundo? No somos del mundo, hermano. Claramente Juan dice que no somos del mundo, pero tampoco podemos estar fuera del mundo. ¿A qué hora cumplimos la misión, hermano? No, es que ¿qué van a decir de mí? Tengo que cuidar mi testimonio. ¿Ah, sí? Me da mucha risa eso. Seguramente van a hablar de usted, hermano. Seguramente. Seguramente van a decir. A veces somos tan santos, hermano, que de veras la regamos. La regamos.
Primera de Timoteo 4:4. Primera de Timoteo 4:4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese, ¿quién lo dijo esto? Un fariseo, hermano. Esto lo dijo un fariseo que eran súper observadores de qué comían, qué no comían, de acuerdo a los... Es más, iban más allá de lo que decía la ley ahí en Levítico. Y este fariseo, que ahora es un cristiano, que ahora tiene libertad, dice, nada es, todo lo que dio, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Fíjense en qué contexto lo dijo. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Siempre, hermano, siempre tenemos libertad. Si yo me aíslo, hermano, no puedo cumplir la misión. Y creo que ese es un engaño de Satanás. Si Satanás no nos puede tentar con el pecado abierto, no nos puede tentar con la mentira, no nos puede tentar con la fornicación, no nos puede tentar con esas cosas, ahora nos va a tentar con cosas correctas. ¿Cómo? Tú vas a ir a ese lugar, tú te vas a relacionar con esas personas. ¡Qué barbaridad! Tú eres cristiano, ¿qué tal que pueda pasar esto? ¿Cómo te van a ver los demás? Tienes que cuidar tu testimonio. ¿Cómo te van a ver juntándote con esas personas tan terribles? ¿Qué es? Y lo que trata Satanás es de aislarnos, hermano. Porque si nos aislamos, ya no somos testimonio a este mundo perdido. ¿Cómo le vamos a testificar al mundo si estamos aislados? ¿Cómo? Dígame cómo. Si usted vive en un caparazón, ¿no? En una cueva de cristal. Cuando mi hija empezó a crecer, cumpliendo los, no sé, recuerdo si los 14, los 15, ¿verdad? Nos empezó a decir, papá, mi amiguita fulana quiere que vayamos a su cumpleaños. Empezaron, ¿no? Ya después a reuniones de amigos. Para mí era muy fácil prohibírselo. Fácilmente se lo podía prohibir. ¿Y que la aíslo del mundo? ¿La aíslo completamente? No, ¿verdad? Le empecé a dejar ir con ciertas reglas. Bueno, nada más vas de tal hora a tal hora, ¿verdad? Te lleva mamá, te recoge mamá, y así. Conforme yo vi que ella fue obteniendo madurez y fue cumpliendo mis reglas, le empecé a soltar un poco más de cable, ¿verdad? Bueno, un poquito más tarde, llegas a tal hora, sales a tal hora, y le fui soltando un poco más de cable, ¿verdad? Y cada vez... Y obviamente la íbamos y la dejábamos, íbamos y la recogíamos, ¿no? Y la olíamos y veíamos cómo venía. Tampoco es vete y ahí llega cuando puedas. Y conforme va madurando, ¿la puedo aislar del mundo? Podría, pero sería una ilusión. Sería una ilusión. De tal manera que ahora me dice, papá, tengo una reunión, pero ahora no quiero ir. Hoy me quiero quedar. Ahora sí, un día me dice, oye papá, mándame un mensaje diciéndome que no me das permiso para que mis cuates me crean. Porque ella dice, es que esta reunión sé que se va a poner
como yo no quiero. A esta sí quiero ir porque esta amiga no es cristiana, pero más o menos compartimos ciertos valores. Usted tiene la decisión, hermano. Dios lo que quiere es que usted tome la decisión de ir, de no ir, de tomar, de no tomar, de beber, de lo que sea, hermano. Usted tiene siempre la decisión. Y siempre recuerde, esta decisión contribuye a la misión. Esa es la pregunta correcta. Tenemos que ir allí donde están los inconversos. Tenemos que ir allí a donde está la gente que no conoce al Señor. Romanos 14 dice, versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La libertad en Cristo no es reclamar mis derechos. La libertad en Cristo no es decir yo me lo merezco, es mi derecho, yo lo tengo que hacer. La libertad en Cristo es ¿qué tengo que hacer? La libertad en Cristo pregunta ¿qué tengo que hacer para alcanzar a otros? Esta es mi única limitación, las otras personas. Tercer asunto que Pablo nos va a tratar en este pasaje. Tercer asunto. Tenemos un propósito. Tenemos un propósito. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo tengo para qué vivir. Vivo por Cristo. Vivo para la gloria de mi Señor Jesucristo y esta es la misión que tengo. Este es el principio supremo que debe guiarme en toda decisión que tomo en esta vida. Este es el principio supremo. Vivo para Cristo. ¿Qué debo hacer para lograr mi misión? Traerle gloria a Él. Tomo en cuenta al Señor y a quienes pretendo ganar para el Señor. Por eso Pablo nos va a dar 3 categorías de personas en este mundo. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Díganme qué persona no cabe aquí. ¿Qué persona no entra en alguna de estas categorías? Nadie. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cada ser humano cabe aquí. Todo lo hago para la gloria de Dios. Vivo para los demás. La misión es la razón por la cual lo hacemos. Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y les voy a lanzar un reto, hermanos. El reto es este: maduremos y dejemos de centrarnos en nuestros propios problemas. Dejemos de centrarnos en nuestros propios asuntos, en nosotros mismos, en nuestros propios problemas y empecemos a pensar en la misión que tengo y cómo Dios quiere usarme a mí para los demás. Entre más participo en la misión, menos problemas soy consciente, menos problemas tengo. Si yo me enfoco en mis problemas, hermano, si yo me enfoco en las dificultades que tengo, si yo me enfoco en los problemas que tengo, cada día tengo más problemas. Aquello en lo que me enfoco, hermanos, se expande.
Si se enfoca en sus problemas, ¿qué va a pasar? Se van a expandir, ¿eh? Si yo me enfoco en mis problemas, estos se expanden. Cuando vivo por principio y por los demás y por mi propósito que Dios me ha dado, ya no enfoco tanto no quiere decir que mis problemas desaparecen, ya no los enfoco tanto. Ya empiezo a verlos en su justa dimensión. Hasta tal vez se me ocurren algunas soluciones. Si yo no enfoco, más bien ya no enfoquemos tanto nuestros problemas, ya no enfoquemos tanto nuestros asuntos, ya no enfoquemos tanto nuestras dificultades, ya no nos enfoquemos tanto en nosotros mismos, sino enfoquémonos en Dios, en los otros y en la misión que tenemos. Esta es la manera de vencer el materialismo, aprendiendo la misión que Dios nos ha dado. Y de esta manera alcanzaremos la realización y encontraremos esta en la misión que Dios nos ha dado y podremos entonces llevar el Evangelio al mundo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, porque eres un Padre maravilloso, porque Señor, tú nos has dado estos principios, Señor, para vivir. Porque no necesito que me digan qué es bueno, qué es malo, más que lo que tu palabra dice claramente, lo que es pecado. Fuera de eso, Señor, tú me das los principios que deben de guiar mi vida, que deben guiar mis decisiones y vivir bajo esos principios. Y gracias, Padre, porque sé que mi realización, mi propósito está en centrarme en ti, en la misión que tú me has dado y no en mí mismo. Que ahora sé, Padre, que viviendo para ti, Señor, tendré felicidad. Que viviendo para los otros, Señor, tú nos darás ese propósito y esa felicidad, Señor. Ahora, Padre, que podamos vivir de esta manera, por los principios, Señor, y para los otros, y para ti, Señor. Nos ponemos de pie para despedirnos, hermanos.